Atención, el PP montó un caso judicial para hundir a Zapatero. Y ahora ese mismo caso les está explotando en la cara. Ernesto Ekaizer acaba de revelar que Ayuso y Moreno Bonilla pagaron 192.000 euros a la misma trama que el juez Calama usó para imputar a Zapatero. Lo certifica la ONIF. Lo confirman los documentos. El acusador resulta ser el pagador. Quédate, porque el escándalo real no es Zapatero. El escándalo real es el PP. Porque no sabemos si es lo más destacado, pero sin duda el hallazgo de estas joyas, 103 en total, ha sido lo que más ha llamado la atención de ese sumario, tanto que la pregunta más repetida ha sido ¿cuál es el valor de todo lo que estamos viendo? Ojo, porque hay valoraciones de todo tipo. Vean, algunos medios como Voz Populi dice, según los expertos hay zafiros, rubíes, perlas y su valor es entre 4 y 5 millones de euros. Vamos con OK Diario, que recoge la valoración de un experto, dice, al menos valen 3 millones de euros. El Economista, que recoge también declaraciones de un tasador de joyas y valora ese lote en 4 millones de euros. Valoraciones que distan mucho de la versión oficial, porque Luis Arroyo, portavoz en estos momentos de Zapatero, asegura que un experto ha valorado esas joyas y su valor real oscila entre los 30 y los 50.000 euros. Es decir, ¿cómo puede ser que se pueda decir que valen 30.000 o que valen 5 millones de euros? Igual influye que no las han podido ver de cerca, ¿o qué? O igual no sé. Es la primera vez Es un efecto de joyas. de que se vulnere, digamos, el carácter reservado de las instrucciones, ¿no? Pues que eso tiene efectos en la presunción de inocencia. Por eso la ley dice que son reservadas. Porque mientras que un juicio es público, los periodistas pueden asistir, todo está, digamos, bajo luz y taquígrafos, la instrucción es mucho más oscura, puede haber filtraciones tergiversadas, interesadas, y a partir de ahí es muy fácil arremeter contra la presunción de inocencia de una persona. Pero bueno, esto es lo que ocurre en nuestro país, que hay multitud de filtraciones y que se interpretan pues como cada cual cree que le puede convenir. Los gobiernos de Ayuso y Moreno Bonilla fueron clientes de la trama societaria de Julio Martínez, a la que pagaron al menos 192.000 euros. Eso está en el sumario, Ana Ibarzábal. Los gobiernos de Ayuso y Moreno, pues casi 200.000 euros. ¿Consta esto? Sí que consta. De hecho, es que hemos tenido acceso al informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude incorporado al sumario y que revela precisamente eso, que entre los clientes del entramado empresarial controlado por Julio Martínez Martínez figuran, atención, la Comunidad de Madrid. El gobierno de Ayuso abonó a Martínez y sus sociedades más de 120.000 euros entre 2023 y 2024. Y figura también la Junta de Andalucía como pagadora entre 2020 y 2024 de más de 62.000 euros. Bueno, ¿cómo os quedáis? Esther Palomera, Fernando Garea, estáis viendo esos datos. Es llamativo, claro. ¿Esto abre el abanico o qué os sugiere? Palomera. A ver, yo sinceramente creo que esto es un dato más del sumario, pero que no resta un ápice de gravedad a los hechos que se le imputan al expresidente del gobierno. Pues si contrató con esta trama tanto la Comunidad de Madrid como la Junta de Andalucía, pues tendrán que dar cuenta de ello y cómo fueron los contratos y en base a qué. Pero creo que no tiene nada que ver con los hechos que se le imputan a Zapatero. Yo lo primero que quiero decir es que, teniendo en cuenta que la defensa del presidente Zapatero, creo que es letal para él y es letal para el gobierno. Esto lo que añade es un goteo y un calvario de informaciones durante 15 días que van a introducir mucha más confusión en todos estos elementos. Y luego hay una cosa que a mí me parece muy importante, y es que independientemente de que sea condenado o no, a mí decir que si esto acaba en una instrucción que apunta a Zapatero como lobista, la gran pregunta que hay que hacerse es por qué hacía como lobista facturando a través de empresas interpuestas lo que podía hacer como hacen otros lobistas. Ayuso y Moreno Bonilla pagando a la trama. Lo La mejor UDEF del con vídeo está a acusaciones punto de falsas. llegar. Un testigo que lo denuncia. Suscríbete ahora a Una Contrapunto empresa que Nacional. certifica la Activa la inocencia de campanita Zapatero. y no te pierdas Y vos ni un solo apuntando a momento una de la filtración actualidad que puede política anular española. toda la causa. Seguimos. El PP Espera, no construyó te este vayas montaje todavía. para destruir a Zapatero. Lo mejor del vídeo está a y ahora punto el de llegar. montaje los está destruyendo Suscríbete a ellos. ahora a Contrapunto En Nacional. Contrapunto Activa la Nacional campanita seguimos y no contando te lo que pierdas el ni un PP solo intenta momento de la silenciar. actualidad política española. Suscríbete, Seguimos. activa la campanita Espera, no y te no te vayas pierdas todavía. ni un solo detalle. Lo mejor. Apunta el sumario que me parecen endebles. Es decir, cuando el juez justifica por qué no ha
autorizado el registro de la vivienda particular del presidente Zapatero, porque la UDEF dice que es el centro neurálgico de operaciones desde donde se dirigía la trama, porque es que allí recibían botellas de vino, hombre, me parece que es un indicio un poco endeble. Y esto de que Zapatero fue quien lideró o quien dirigió la constitución de una empresa en Dubái porque la secretaria reservara en un restaurante una comida para 2 personas y 3 días más tarde se constituyera la empresa, me parece que es un poco endeble. Por lo tanto, habrá cuestiones que efectivamente estén más atadas y otras que desde mi punto de vista se caen desde un punto de vista penal. Pero este es el recorrido que tiene que hacer ahora el instructor, no los medios de comunicación y mucho menos la oposición. Antes hechos. Anoche, el señor Lledó, propietario de Summerwind, una empresa que se dedica a carga aérea y a relación de clientes con los operadores de las aeronaves, presentó en la Audiencia Nacional un escrito en el cual aporta 20 documentos donde dice que el auto del juez Calama, apoyado en los 2 informes de la UDEF, ha cometido un error muy importante, y es que considera a Summerwind, que es una empresa con 50 empleados, una empresa de origen alicantino, porque el señor Lledó es de Alicante, hoy no está en Madrid, ha estado muy enfadado, según me ha dicho su letrada, por esta historia. Se le atribuyen pagos de Plus Ultra a Summerwind de 3,9 millones de euros. Y la verdad es la contraria. Es decir, es Summerwind, como operadora, como broker aéreo, el que ha pagado 3,4 millones a Plus Ultra por operaciones de fletes. Esto parece irrelevante, pero en la construcción de la UDEF, una construcción ficticia, según mi opinión, lo que dice es que el dinero va pasando de empresa en empresa, entre otras, esta empresa, para terminar en las manos de Zapatero o en los bolsillos de Zapatero. Pues esta es una empresa real, tiene 50 empleados, no es una empresa pantalla. Los chicos de la UDEF han cometido un error garrafal, pero además ha habido otro desmentido hoy que es muy importante. Te pido en esto 20 segundos, Ernesto, vamos pasado de tiempo, por favor. El otro desmentido, por favor, muy breve. El otro desmentido de la empresa Thinking Heads, cabezas pensantes. Es una empresa que tiene entre sus clientes a Felipe González, Mariano Rajoy, Zapatero y Aznar. Les organiza conferencias. Y esta aparece en el auto del juez y en el informe de la UDEF como una empresa pantalla también. El responsable de Thinking Head ha sacado un comunicado diciendo, hombre, a mí me citan en ese auto y yo lo que hago es representar a personalidades importantes. Es una chapuza y, como insisto, es un golpe de Estado judicial. No hay nada que pruebe que Zapatero hizo gestiones ante Plus Ultra. Eso es lo que tiene que demostrar. Discrepo completamente con el enfoque de mi amigo el juez Bosch. Con mucha atención al magistrado Bosch y suscribo sus palabras sobre el escándalo. Si alguien tiene la paciencia de leer cosas sobre Norberto Bobbio, que por cierto también fue periodista y que militó en la democracia y militó en la lucha contra el fascismo y contra la mafia, él siempre decía que una de las armas del contrapoder ultraderechista es el escándalo y el escarnio. Contra Zapatero no solamente se están virtiendo, en fin, indicios que evidentemente yo creo que merece la pena investigarlo, aunque dudo si las cosas no discurren con anormalidad, que lleguen a ningún fin, pero bueno, es que están incluyendo cuestiones metaprocesales. ¿A cuenta de qué se difunden y se filtran las fotos de lo que hay dentro de la caja fuerte? Que por cierto a mí no me gusta, soy de muy mal gusto, fijaros, yo no uso joyas y esto que llevo aquí es un pen, que es una medalla, es una moneda excepcionaria del yuan, más por motivo simbólico que por otro. Está bien que te la toques, pero no toques el micro. Sí, ahora no lo toco más, pero que nos sometan al expresidente Zapatero al escarnio de enseñarnos lo que hay dentro de su caja fuerte. Bueno, ¿y por qué no miran también lo que hay dentro del congelador? Y nos enteramos de la dieta de Zapatero, porque incluso antes se decía que para que no te robaran lo que había que hacer, los anillos y eso, congelarlo y meterlo en la nevera. Hasta ese nivel de escarnio y de vergüenza público vamos a someter a una persona. Y por cierto, a esas personas, ¿por qué no las llamamos investigados y no imputados?
Porque al final se trata de eso, de alguien al que están investigando con todas las garantías procesales. Y por cierto, también como decía antes el Remata, Javier, remata. hasta que no lo escuchemos, debería de cesar este entusiasmo mediático inquisitivo por juzgar a la gente en estos tribunales de papel y en estos estrados tertulianos, en donde se condena muchas veces a inocente y luego nunca responde. Y una última cosa, un lawfare no se cualifica por cómo comienza, un lawfare se cualifica por cómo se desarrolla, y si no, que se analicen las 20 causas que ha habido contra Podemos, a ver dónde estaba la legitimidad en algún momento para justificar el lawfare descarado contra un partido. Hola, queridos compañeros. Aquí estoy. Oye, Ernesto, vamos a ver, ¿cómo ves el hecho de que Zapatero lo ha pedido su defensa, se aplaza su declaración? Estaba prevista el 2 de junio, se aplaza. Tú dijiste, juraría yo el primer día, que sería bueno que fuera a declarar incluso cuanto antes para despejar dudas. Pero ahora esto, ¿en qué lo englobas? El hecho de que se haya aplazado hasta mediados del mes de junio. Voy a mirar la fecha, 17-18 de junio. Ernesto. Bueno, me alegro que recuerdes lo que yo dije, porque tengo a veces la sensación de que uno ara en el mar. Arar en el mar es una muestra de impotencia. Pero te agradezco muchísimo, Jesús, porque yo creo que Zapatero, y sobre todo si es una idea de... Muévete una miaja, Ernesto, muévete una miaja a la derecha, por favor, que estás ahí, por favor. Gracias, Ernesto. Ahí, maravilloso. Perdóname. Gracias. Decía que debe ser una idea apoyada por su letrado, el señor Víctor Moreno Catena, que no es un penalista, como he leído en los medios, sino que es un catedrático de Derecho Procesal, un gran procesalista, que es una actividad en España no muy frecuente, pero no es penalista. Entonces, creo que es una decisión que debe haber tomado con su defensa. Yo lo voy a decir con total claridad. Creo que es un error. Lo que te dije el primer día lo sostengo. Yo creo que el señor Rodríguez Zapatero tiene que salir a los medios ya. No hay en el sumario más que el auto. Lo único que hay es el auto. Me refiero al peso jurídico. Que luego haya chascarrillos, que haya joyas, bueno, eso es otra historia. Pero lo fundamental está en los dos informes de la UDEF y el auto. Eso es el sumario judicial. Por lo tanto, fíjate lo que te voy a decir. No me creo tanto que sea por un problema del sumario que se ha pedido un aplazamiento de su declaración. Creo que pueden estar obrando otros factores, pero creo que es un grave error. Creo que en este momento Zapatero sabe de lo que se le acusa y el problema es que al haberse convertido, evidentemente voluntariamente, en un ícono del Partido Socialista Obrero Español y de Pedro Sánchez en particular y de este gobierno, él está, digamos, al postergar su declaración y al someter su declaración por encima de todo ante el juez, digamos, está contribuyendo al desangre de la izquierda en España, del Partido Socialista Obrero Español y de todos aquellos que confiaron en él y que creyeron que realmente era un personaje realmente importante de la socialdemocracia nacional e internacional. Creo que él debe comparecer, nada de lo que hay en el sumario le agregará absolutamente un ápice al auto del pasado martes y además lo fundamental está en los dos informes de la UDEF. Por tanto, mi punto de vista es ese. Por esto, la foto de Feijóo con el narco y si eso ya le hacía ser condenable de narcotráfico. Bueno, total, ella ha dicho que es que como no lo habían juzgado no era narco. Ha dicho esto. Presunción de inocencia. Sobre la foto de esa persona, de ese narco, que cuando se hizo la foto no era un narco porque todavía no estaba enjuiciado. Pero vamos a ver, que si eres narco, aunque tú no te hayan enjuiciado, eres narco. O sea, pero no, Palomera, o sea, vamos a ver, vamos a volver a verlo, ¿vale? Pero si eres narco, aunque no te hayan juzgado, eres narco. Es así. Como si uno es tonto, que no lo hayan detectado, es tonto. Puede pasar, o yo qué sé. A ver, vean esto. Sobre la foto de esa persona, de ese narco, que cuando se hizo la foto no era un narco porque todavía no estaba enjuiciado.
En Galicia se sabía que era un narco. Es mentira lo que dice. Palomera, ¿qué te parece? Así está la política ahora mismo. Pues a mí me parece que para ser portavoz parlamentario hay que exigir un poco más que la descalificación del contrario y elevar un poquito el listón de exigencia. Si es que ella misma seguramente se ha vuelto a escuchar y se ha espantado de lo que ha dicho, ¿no? Me parece perogrullo. Pero sí que quería responderle a Alberto porque me ha parecido muy contundente cuando ha dicho esto va de sillas. Hombre, yo creo que hay mucha gente en este país que considera que esto no va de sillones, Alberto, esto va de democracia y de si este país puede retroceder en derechos si llega la ultraderecha al gobierno. No simplifiquemos esto ni resolvamos los debates con eslóganes muy fáciles, muy simplones. Está siendo súper valiente Yolanda Díaz. Yo no estoy hablando de Yolanda Díaz, estoy hablando de ti. Cuando has dicho... Yo he hablado específicamente de No, Yolanda Díaz. has hablado de Pedro Sánchez y has dicho, Pedro Sánchez no convoca elecciones porque quiere mantener la silla. No, igual hay gente en este país que considera que si cuando se convoquen elecciones hay riesgo, mucho riesgo, de que el Partido Popular, que hasta ahora era un partido de Estado y que ha gobernado este país durante más de 14 años, va a meter en el gobierno a la ultraderecha. Y hablar de ultraderecha en cualquier país en este momento es hablar de retroceso de derechos. Y esto es así, no es una cuestión de sillas. El eje ya no es izquierda-derecha, es democracia o no democracia, no hay más. Algo que, investigando lo que se sabe, Oficina Nacional contra el Fraude, la UNIF. Ojo a esto, porque Julito, en un periodo de 5 años, solo pagó el IRPF 1. Pero es que Aldama tampoco pagaba el IRPF. Ojo a esto, ¿eh? Vínculos que puede haber, no pagar Hacienda, en este caso el IRPF. Vean esto que nos cuentan fuentes de Hacienda. Julio Martínez, alias Julito, no declaró el IRPF desde 2020 a 2025, a excepción del 2024. Y no voy a responder a nada, como ustedes saben todos, ¿no? Así lo confirman en exclusiva malas lenguas fuentes que tienen acceso a los informes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Todo lo que voy a decir. Y ojo, ¿coincidencia? Víctor Aldama tampoco presentaba estas declaraciones. ¿Creéis que habrá momento de hablar y de decir las cosas como son? ¿Casualidad? Pero que yo he hecho lo que tenía que hacer. Aldama y Julito, integrantes de organizaciones con gran influencia. Y ya estáis viendo que está saliendo todo. Aldama con Koldo y Ábalos en el caso Mascarillas. Va a llevar alguna vez hasta 250.000 euros, lo lleva en la mochila. El caso de Julito en Plus Ultra. Dicho sea ello respetuosamente. 2 perfiles que han quedado a la sombra de la agencia tributaria a pesar de realizar movimientos de montante muy alto con sus empresas. No sé si fueron 50.000 euros. Que me encuentro en situación de investigado. Riesgo que la administración no detectó. Claro, los buenos días y no ¿Se ha declarado? ¿Dónde se destinó ese dinero que no se declaró? No pagar el IRPF. Javier Aroca, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Primero esto que nos cuentan fuentes de Hacienda, fuentes que están... Ahí me han dicho, ojo porque aquellos lugares donde se hacía negocio, donde aparece lo que es Zapatero, por ahí también aparecía Aldama, o esto que llaman la trama, no le llaman la trama Zapatero, Aldama. En lugares muy parecidos pululaba por ahí. Pero esto de no pagar Hacienda, en este caso el IRPF, como estamos viendo, Aldama, Julito, a veces es un clásico de la corrupción o presunta corrupción en este país, ¿o qué, Aroca? Pues claro que es un clásico y además define precisamente el ecosistema en el que se desenvuelve la corrupción. Aquí lo que hay que demostrar es si en ese ecosistema hay responsables políticos o no los hay, ¿no? Pero bueno, de todas formas estamos en una corriente que con tal de obedecer a las consignas de Aznar todo vale, ¿no? El otro día tuvimos la oportunidad de comentar una manifestación contra la corrupción en Madrid, donde se erigieron coreadamente líderes de la lucha contra la corrupción, precisamente al señor Aldama y a la señora Esperanza Aguirre, cuyo señor Granados hoy ha sido anunciada el inicio de un juicio en donde está citado él y 40 más. O sea que estos son los líderes de la lucha contra la corrupción. Por no decir también que en estos tiempos tan maravillosos que nos están tocando vivir, en donde la cronología política y la cronología judicial algunas veces encaja mal o encaja de manera muy armoniosa como los arquitectos legionarios romanos, pues resulta que hasta el año 27, en fecha de marzo, no se va a ver tampoco
el juicio contra un dirigente de Vox en Andalucía, el señor Francisco Serrano. Bueno, ese es el campo de la corrupción y lo que tienen que hacer los buenos jueces, huir de los brochazos gordos y trazar el pincel fino de la buena praxis procesal, cosa que creo que no se está produciendo en estos últimos casos. Bueno, hablabas de la praxis procesal. Felipe González ha dicho que le parece exquisita la actuación del juez. Hoy, además de pedir elecciones como ayer, hoy Page apoyaba esta postura. Ha dicho hoy García Page que o elecciones, o moción de censura o cuestión de confianza. Ha dicho esto García Page. Vamos a verlo. O moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Que el momento hace ya más de un año y lo puedo repetir. Pienso que este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Decía o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. O moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Javier, ¿qué se mueve? ¿Qué se Bueno, mueve? mira, si me das a elegir, como dice la canción, yo elegiría las palabras que ha dicho hoy Salvador Illa, que representa más lo que es hoy día el Partido Socialista y representa más lo que es el poder político en el Estado español. Pero bueno, tenemos que hablar de Page. Venga, hablemos de Page. Y hablemos también de Felipe González. Yo creo que ni uno ni otro se han leído el auto, para empezar. Porque si se lo leyeran, por lo menos el señor Felipe González sería un poquito más prudente. Yo no diría que es un auto impecable. Hay un consenso bastante amplio dentro del mundo jurídico de que es un auto, bueno, como mínimo, no diría periodístico, porque no son periodistas los que lo han hecho, pero es un auto policial. Y lo que pasa es que da mucho alpiste para los medios de comunicación que están desarrollando una actitud que yo llamo de entusiasmo inquisitivo. Pero volviendo a Felipe González y a Page y a otros que se le irán sumando en sus propuestas, si uno analiza con una cierta paciencia, porque hay que tener mucha paciencia, el itinerario de esta legislatura desde que empezó, observemos cuántas veces se ha pedido un adelanto de las elecciones. Y ya no digo cuántas veces han pedido mociones de censura, que también e incluso se han llevado a cabo. Pero las elecciones se pidieron con los indultos, se pidieron con la amnistía, se piden cada vez que hay unos resultados adversos, por ejemplo, en unas elecciones autonómicas. Es decir, dentro del paquete opositor del que participa el Partido Popular, por supuesto, determinados miembros y medios de comunicación y también el equipo opositor habitual, no sé si del exilio o no, del Partido Socialista, constituido fundamentalmente por González y por Page y por alguno más, que ahora por distintas razones no pueden dar la cara, pongamos que Leguina, pues observaremos que la pauta es siempre la misma, ¿no? Llevan diciendo lo mismo. Lo que pasa es que no sabemos cuáles son las alternativas ni de los unos ni de los otros, ¿no? Pero bueno, consiguen lo que hay que conseguir. La verdad es que son muy obedientes, porque en el momento que Aznar toca el pito, es decir, dice que cada uno puede hacer lo que haga o hagamos lo que tengamos que hacer, saltan inmediatamente. Están perfectamente coordinados.